estamos, amigos? Un saludo a todos los chicos que están en Switcher. Ahí está en dirección Carlitos Coyacoya, mi Carlinchito que nos pone a bailar, a cantar todos los días, ahí en audios también. Saludos a todo el equipo de operaciones de ATV Sur. Iniciamos este segmento pues bastante interesante, invitando a ustedes, a nuestro público televidente, si desean participar de manera activa a través de sus comentarios, dudas, consultas. Recuerden nuestro número WhatsApp, lo vamos a poner ahí en pantalla, 913-162653. Es el número, estaremos ahí al pendiente. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, hablamos pues de ese rol que cumplimos como mamá, como papá, como padres responsables en la crianza de nuestros hijos. ¿Cómo influye la conducta de los padres en los hijos? ¿Realmente son nuestro vivo reflejo? ¿Realmente pues de tal palo tal astilla, como se dice? Hoy vamos a desarrollar este tema desde el punto de vista psicológico con un excelente profesional, el doctor Carlos Solís Puma, psicólogo reconocido aquí en Arequipa. Mi querido doctor, ¿cómo está? Feliz martes, bienvenido a su casa. Gracias, Fiorelita, por la bienvenida. Gustoso de estar aquí en tu programa y también saludar a todos nuestros amigos que están al otro lado de los lentes, al otro lado de la pantalla. Gracias, doctor, por su visita, gracias por ese cordial saludo a nuestro público y sobre todo por toda la información que vamos a tener hoy. Si bien es cierto, nadie nace sabiendo ser padres, de hecho vamos aprendiendo en el camino y cada hijo es un mundo. Es importante reconocer cómo influye nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestro saber estar precisamente en la de nuestros hijos, doctor. Así es, efectivamente, tú lo has dicho, ¿no? No hay padres perfectos, tampoco hay hijos perfectos, ¿no? Cuando hablamos de este tema de cómo influye la conducta de los padres en los hijos es muy importante. ¿Por qué? Porque el niño cuando llega a este mundo, ¿cuál es el entorno que lo cobija, que lo protege? Sus padres, ¿no? Porque por sí solo no puede subsistir. Entonces, cuando hablamos de este tema, tenemos que ver dos dimensiones muy importantes con las cuales tenemos que trabajar. La primera dimensión vendría a ser la parentalidad. Y la segunda dimensión, la conyugalidad. ¿Sí? La parentalidad es esa capacidad que tienen en este caso los padres de conectarse emocionalmente con sus hijos. ¿Sí? De dar afecto, de dar amor, de dar cariño, ¿no? Esa relación, mi rol de padre, parentalidad. Y el otro, la conyugalidad, es cómo yo armonizo con mi pareja, cómo nosotros nos vamos compenetrando en la relación, ¿no? Tanto de una manera afectuosa, de una manera física, ¿no? En nuestro entorno, ¿no? Social, cultural, cómo nosotros nos manifestamos como esposos, como pareja. Entonces mira estas dos dimensiones que son muy importantes. Y muchos autores hablan de una parentalidad positiva y una parentalidad negativa, ¿no? Si trabajaríamos como un cuadrante, digamos que la parentalidad positiva está aquí y la parentalidad negativa está aquí abajo. ¿Sí? Y hablan del otro cuadrante de la conyugalidad. A un extremo, a la derecha, la conyugalidad positiva y la conyugalidad negativa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a influir nuestro comportamiento como padres, nuestra conducta? Va a depender si, por ejemplo, tenemos una parentalidad positiva y una conyugalidad positiva en este cuadrante, ¿no? Parentalidad positiva, conyugalidad positiva, entonces hablamos de una familia nutricia, donde efectivamente cumplen adecuadamente ese rol de padres, ¿no? De conectarse emocionalmente con sus hijos, dando amor, dando afecto, dando cariño, sabiendo dialogar con ellos. Y por lo tanto también hay una conyugalidad buena, hay una buena relación. Como decimos a veces nosotros, ¿no? Los hijos se dan cuenta cuando papá y mamá se aman de verdad. ¿Sí? Esa es la conyugalidad positiva, ¿no? Se quieren de verdad esas muestras de amor, de afecto, de cariño. Entonces, es una familia muy nutritiva. Y eso es lo que todos quisiéramos. Es el objetivo, ¿no? El modelo. Ahí deberíamos apuntar todos, ¿no? A esa parentalidad positiva y esa conyugalidad positiva. Entonces, hay una buena comunicación, los hijos
van a crecer de una manera segura, ¿no? Con mejor autonomía, van a poder tomar mejores decisiones. Entonces, eso es bueno. ¿Por qué? Porque también los padres saben poner los límites realistas. Entonces, ¿no? Se conecta bien, digamos, esta comunicación que tienen los padres con los hijos. Al otro extremo, mejor dicho, en el otro cuadrante tenemos lo que llamamos ya no una familia nutricia, sino una familia triangular. Hay una parentalidad positiva, pero hay una conyugalidad negativa, ¿no? El otro cuadrante. Entonces, y esto es terrible, ¿no? Es lo que llamamos, a veces lo que se cree en las familias, las famosas, entre comillas, alianzas. Y eso es totalmente dañino para los hijos, cuando los padres empiezan a comunicarse así, ¿no? Cada uno por su lado, ¿no? O sea, ellos tratan de ejercer lo mejor posible su rol de padre, ¿no? Parentalidad positiva, pero la conyugalidad negativa. Generalmente se da cuando estos padres se han separado, ¿no? Se ha roto el vínculo matrimonial, se ha roto el vínculo de la convivencia. Entonces, a veces establecen como una especie, queremos decir, a veces de manera inconsciente, involuntariamente, estas alianzas. Por ejemplo, ¿no? Te pongo un ejemplo, para entender de repente esto de la familia triangular. La mamá, de repente, ve para la hija un gasto, ¿no? Un gasto por ahí extra, ¿no? Para comprarle algo, ¿no? Que ella considera que de repente puede ser necesario para este caso, para su hija. Pero no le consulta al papá, no le dice nada. Simplemente llega el momento y le dice, no, ¿sabes qué? Por decir, no, vamos a comprar esto para, no sé, para Rosita y está a 5.000 soles. Así que necesito, por favor, que me apoyes con 2.500, yo voy a poner 2.500. Pero no me has dicho nada. No sé nada, ¿no? Si es necesario, no es necesario, o sea, no has tomado en cuenta mi punto de vista. Entonces ahí viene el problema, ¿no? Claro, pues no, el poco amor que le tienes a tu hija, ¿no? Claro, pues que nunca te ha interesado, ¿no? Y luego va donde la hija y le dice, ahí está, date cuenta, ¿no? Cómo es tu padre, nunca se interesó por ti, el poco amor que te tiene. Triangulación. Y eso es totalmente dañino, ¿no? ¿Te das cuenta, no? Esa comunicación de los padres hace bastante daño, ¿sí? En el otro cuadrante tenemos una parentalidad, una conyugalidad positiva y una parentalidad negativa. Hablábamos de las familias deprivadoras, ¿sí? Entonces, no hay una buena comunicación, ¿no? Como padres, no están ejerciendo adecuadamente, no se conectan emocionalmente con los hijos, y ahí entra a veces el cuadro de sobreprotección. Creen que están haciendo bien, pero no. Es que yo tengo que hacerlo por ti, hijo, porque tú ni siquiera puedes cuidarte solo. Familia deprivadora, ¿no? Esa comunicación, cómo daña y inutiliza al hijo. Y a veces este efecto no solamente se ve en el corto plazo, sino se va a ver también a mediano y largo plazo. Entonces eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? El hecho a veces es lo que llamamos a veces, ¿no? Papás o mamás que aman demasiado y creen que están siendo buenos padres, pero en realidad no, están deprivando. Son familias deprivadas. Estamos invalidándolos demasiado. Exacto. Doctor. Y eso no es bueno. Y en el otro extremo del cuadrante tenemos las familias con una parentalidad negativa y una conyugalidad negativa. O sea, no hay nada positivo por ninguna de las dos dimensiones. Le llamamos las familias caóticas. El caos es total. Una constante. Una constante, la inseguridad, la inestabilidad. Y por lo tanto, nuestros hijos se van a ver inmersos o más, con más tendencia de repente a cuadros de violencia familiar, a cuadros de abuso, porque no hay un orden, ¿no? Se pueden dar de repente algunas normas y de repente el otro, no, eso que te está diciendo tu papá no es lo correcto, las quiebra. Está mal, no, acá se hace esto que yo te voy a decir, no tienes por qué hacerle caso a lo que te dice tu mamá o lo que dice tu papá. Entonces, ¿cómo estoy criando a mi hijo? En un total ambiente de inseguridad, ¿no? De inestabilidad.
Entonces, esas familias caóticas, pues como tú te puedes dar cuenta, cuando la comunicación entre los padres no hay, la parentalidad es totalmente negativa, no se conectan emocionalmente con sus hijos y la conyugalidad también es negativa, como esposos pues se llevan mal, ¿no? Cada uno por su lado. A veces me llegan a la consulta ese tipo de familias, ¿no? Donde el hombre hace su vida por su lado y la señora lo sabe. Y la señora también hace su vida por su lado. Y el hombre también lo sabe. ¿No? Y así, entre comillas, viven felices. Pero, como decimos a veces nosotros, los psicólogos juegan a la familia feliz. Pero en realidad es una familia caótica. Entonces imagínate todo el daño. Básicamente en apariencias, ¿no? De que tienen la familia perfecta, pero por detrás no es así. Exacto. Exacto, y eso es lo que pasa, ¿no? Por el estatus, ¿no? A veces, ¿no? Por el trabajo que tiene el señor o la señora, ¿no? O la imagen que tienen, ¿no? Ante su grupo de amigos, su círculo social, ¿no? Pero ahí el daño lo van a tener tremendamente los hijos. Y eso se repercute. Y tengo a veces pacientes de 25, 26 años que parecen adolescentes, ¿no? O niños, ¿no? Entonces, ellos están a la expensa. ¿Por qué? Porque hay como una acomodación familiar. Los hijos se acomodan a ese caos de la familia, ¿no? Y los padres también se han acomodado al hijo, ¿no? Y estos hijos, doctor, cuando en un futuro ya formen sus familias, ¿es posible que se repitan estos patrones porque normalizaron de repente en su etapa de hijos que así son las relaciones? Exacto. Albert Bandura decía, hablaba del aprendizaje vicario. El aprendizaje vicario nos dice que los niños copian muchas conductas por imitación, ¿no? Entonces, eso es lo que va a pasar. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, el antecedente de tener esa familia caótica? Porque en una gran mayoría provienen de ese tipo de familia. Y eso es lo que han visto en ese ambiente, han crecido, y cuando llegan a la vida adulta, pues copian ese modelo, ¿no? Copian ese modelo y también lo vuelven a repetir. Y a veces, de una manera inconsciente, buscamos como ese modelo, ¿no? A veces la señora me dice, no sé por qué atraigo ese tipo de relación. Porque eso y uno hace una anamnesis y ve porque efectivamente la familia, esta familia caótica es lo que llamamos también la familia altamente disfuncional, ¿no? Altamente disfuncional, o esa palabrita que está de moda ahora, Fiorelita. Tóxica. Las familias tóxicas, ¿no? Pero en realidad, ¿no? Hablando desde este esquema que hemos trabajado el día de hoy, le llamamos familia caótica. Y eso es lo que pasa, ¿no? Entonces hay que hacer toda una reestructuración y trabajar, porque muchas veces los problemas que tenemos en nuestra vida adulta, en esta etapa que nosotros vivimos, vienen de ahí, ¿no? De cómo fue. Crecí en una familia nutricia, ¿no? Una familia nutritiva, en una familia triangular, en una familia deprivadora o en una familia caótica. Ojo, que no hay... lo ideal, como hemos dicho, lo ideal siempre es que una parentalidad positiva y una conyugalidad positiva, ¿no? En ese cuadrante. Lo ideal, y estar ahí, ¿no? El adulto sano. Pero siempre por ahí se dan comportamientos o rasgos, ¿no? No hay una familia nutricia pura al 100%. Siempre por ahí a veces, por ahí de repente un poco de caos, por ahí de repente una deprivación o por ahí una triangulación. Pero no esa no es la constante. Exacto, no puede ser la constante. La constante es que sí manejamos adecuadamente los límites, sí manejamos adecuadamente esa relación y ese afecto de amor, de cariño, entre esposos. Por eso es muy importante a veces cuando en los colegios, ¿no? El profesor detecta algún caso, ¿no? de un niñito que es de repente de un momento a otro se aísla, ¿no? Participaba bastante en clase, ahora no habla con sus compañeros o comienza a pegar a sus compañeros, ¿no? Mandan a llamar a los papás, ¿no? Mire, Joaquín se está portando así, ¿no? Y entonces tiene que ir al psicólogo. ¿Y qué hacen los papás? Ah, ya, bueno, la profesora ha dicho que tiene que ir al psicólogo. Vea, a ver qué psicólogo. Listo, este psicólogo, esta psicóloga, ya. Listo, lo dejamos ahí. Para que lo solucione. No, como si fuera un artefacto eléctrico. Para que lo arreglen, ¿no? No, una arregladita. Y eso no es así, papá, mamá, no es así. El trabajo es con toda la familia.
Y si el niño está presentando algún tipo de conducta, tenemos que evaluar la dinámica familiar. ¿Es una familia nutritiva? ¿Es una familia triangular? ¿Una familia deprivadora? ¿O una familia caótica? ¿En qué tipo de familia está Joaquín? Entonces, ¿con quién tendríamos que trabajar primero? Y tenemos que trabajar también en la terapia. Con los papás, efectivamente. Y ahí es donde también trabajamos con el niño, ¿no? Pero tiene que ser también con el trabajo conjunto de los papás. Miren, qué tema tan interesante, amigos. Si tienen dudas, consultas 913-16-2653. ¿Cómo rompemos esos círculos, doctor? A veces, pues, cuando niños hemos tenido este tipo de crianza, hemos vivido en medio de este tipo de familias, cuando nos convertimos en padre, pues ciertamente también repetimos, ¿no? Y nuestros hijos a su vez lo repetirán. ¿Cómo nosotros reconocemos, pues, de que por ahí no estamos actuando de la mejor manera en la formación de esta familia? Sí, mira, generalmente a veces los niños son como nuestros jueces, nos cuestionan y de una u otra manera también hacen modificaciones de conducta en nosotros los adultos, ¿no? Por eso a veces decimos que nuestros hijos son como nuestros maestros, ¿no? Porque de una u otra manera nos damos cuenta. A veces sí, llegamos a esto y pensamos que porque tiene 2 añitos, 3 añitos, no se da cuenta, mentira. El niño es como una esponjita y lo absorbe todo y sí se da cuenta. Y hay niños que dicen, ¿no? Papá, no quiero que la trates así a mi mamá, ¿no? Entonces ya es una señal de alerta, ¿no? De ahí un papá dice, uy, ¿qué estoy haciendo, no? Y ahí entra esto. Entonces tiene que haber ese cambio. A veces los hijos nos motivan a nosotros los padres para cambiar, pero también muchas veces es la mujer la que tiene que buscar esa ayuda. Por eso, cuán importante es empoderarla a la mujer. Porque siempre, mira, por más que la mujer trabaje ahora, ¿no? La mujer que se desempeña profesionalmente en alguna actividad laboral o en algún trabajo profesional, pero la mujer siempre, no sé de dónde saca esa energía, esa fuerza, y llega a casa y se conecta ahí con los hijos, ¿no? Con el esposo, y ve que le falta a su casa, a su hogar, y quiere un hogar con calidez, ¿no? Cálido. Entonces, y ahí es donde ella se empodera y a veces ve esas situaciones y le dice al esposo, esto no puede seguir así, estamos haciendo mal, no me siento bien, no siento que esto va bien. Entonces vienen esos cuestionamientos y es ahí donde buscan esa ayuda profesional. La capacidad de resiliencia que tiene la mujer es mucho más alta que la del varón. Eso también es importante saber, ¿no? Por eso que la mujer a veces, el umbral del dolor también es mucho más alto en la mujer, ¿no? Entonces tiene esa capacidad de resiliencia. Y si bien es cierto, a veces la mujer puede inicialmente, de repente, ¿no? Tolerar, si cabe el término, ¿no? Cierta indiferencia, ¿no? Ese trato inadecuado de repente de parte de su pareja, de su esposo. Pero llega un momento en que reflexiona y dice, no, yo no puedo seguir esto. Y mira, ¿sabes por quién lo dice, Fiorella? No puedo porque yo no le puedo dar esta calidad de vida a mis hijos, ¿no? O se soluciona esto o hasta acá llegó esta historia. Y es ahí donde llega. Y he tenido muchos casos donde es la mujer la que llega a la consulta y luego viene el esposo, ¿no? Y ahí se trabaja. Y ahí trabajamos, pues derribando los mitos, ¿no? De este machismo que tanto daño hace a nuestra sociedad. Y ahí es donde trabajamos y llegamos, ¿no? A ver, ¿no? ¿Y dónde está escrito que usted llega a casa y tiene que echarse a descansar y tiene que echarse a dormir o tiene que agarrar su periódico o tiene que ponerse a ver su película? Porque cuando nosotros preguntamos a los hijos, ¿y quién te ayuda a hacer las tareas del colegio? ¿Quién te ayuda con las tareas del colegio en casa? El 90% de los hijos, ¿sabes quién dice que le ayuda? Mamá. La mamá. ¿Y tu papá qué hace? Se pone a leer su periódico, no, se pone a leer su película, no, se pone a descansar. Es que el pobre llega cansado. Y eso no es así. Eso no es así. Entonces hay que trabajar con ellos, ¿no? Hay que trabajar con ellos. Y esa palabrita, mira, conducta de los padres, cómo influyen los hijos. Mira esa palabrita, Fiorella.
que a veces en las escuelas para padres yo trato, como dice ese refrán, gota a gota, la gota de agua labra la piedra, ¿no es cierto? Le digo, está mal que ustedes me digan, pero si te ayudo, si te colaboro, ¿no? Pero ¿de qué te quejas si yo también te ayudo aquí en la casa? ¿De qué te quejas si yo también te colaboro? Mira, te ayudo, te colaboro. O sea, ¿qué le estoy diciendo? Te estoy haciendo un favor. Y no me estás haciendo ningún favor, porque también es tu responsabilidad. ¿Te das cuenta? Entonces, eso tenemos que cambiar. No es ayuda, no es colaboración. Es parte papá, de tu que me estás al otro lado de la pantalla. Es también tu responsabilidad, es ejercer adecuadamente esa parentalidad. Así es, doctor. Nos llega la primera consulta a nuestra línea WhatsApp. Dice, ¿es posible que la conducta de los abuelos también cambie la actitud de mis hijos? Porque siento que me quitan autoridad cuando los resondro y su abuela materna los consiente. ¿Qué hago? Saludos desde Mariano Melgar. Este tipo de familias, en las familias extendidas, ¿no? Donde generalmente la familia nuclear, digamos, no tiene, de repente por las posibilidades económicas, y vive en la casa de los suegros, de los padres. Y sí, pues es bien delicado, ¿no? Porque a veces, como hemos explicado, los papás salen a trabajar ambos, ¿y quién se queda al cuidado de esos niños? Los abuelitos, ¿no? Y a veces, entre comillas, los abuelitos quieren poner sus normas, ¿no? Es como decir, ponen los ladrillos, ¿no? Están poniendo una pared, y viene la mamá, ¿no? Vienen los papás, no, quitan esos ladrillos. Entonces el niño crece en una inestabilidad, porque bueno, ¿a quién hago caso? ¿A mis abuelos o a mis papás? A quien más le convenga. Exacto, exacto. Entonces, lo ideal ahí sería, bueno, si es que no hay las posibilidades de que la familia nuclear habite en otro espacio físico, ¿no? Como decimos, ¿no? El casado, casa quiere, ¿no? Donde papá, mamá y los hijos esté esa familia nuclear solos. Si no hay esa posibilidad, tendríamos incluso que hacer terapia con los abuelitos, conversar con los abuelitos y empoderarlos en su rol. Y su rol es que ellos, a ver, los abuelitos que nos están escuchando al otro lado de la pantalla, no es abuelito o abuelita, no es tu responsabilidad la educación, la crianza de tus nietos. De repente tú lo haces de mucho amor, de mucho cariño, pero tú solamente eres un apoyo. El que tiene que poner las normas, el que tiene que poner los límites, es el padre y la madre de esos niños. Y eso tiene que estar ahí. Pero lastimosamente a veces, Fiorella, pues funciona todavía esto del matriarcado, ¿no? Así es. Y la abuelita dice, ¿qué cosa? Es que es cierto, además, es mi casa. Exacto, en la casa es mi casa y mientras estén aquí... Así es, así es. Claro que hay que tratar de hablar, si no se puede, habría que conversar a veces con ellos, ¿no? Explicarles un poquito, reconocer el valioso apoyo, la valiosa ayuda que están brindando, pero yo creo que también tendríamos que empoderar a esos padres, en el caso de esta señora o caballero que nos ha escrito, y yo siempre digo, ¿no? Mira, a veces entre cuatro paredes, de repente no estaríamos pues en una buena zona residencial de repente, pero hay alquileres, podemos encontrar pequeños departamentos en 400, 500 dólares, claro, no serán zonas céntricas, pero ya la familia es nuclear, ¿no? Y de repente solamente pedimos el apoyo. Mira, muchas madres de familia salen adelante trabajando, apoyándose con estas cunas jardines, ¿no? La cuna jardín, por ejemplo, en la Iglesia Católica, ¿no? Las parroquias, las madres religiosas tienen también cunas jardín. Entonces se apoyan ahí, ¿no? Se apoyan. ¿Por qué? Porque de repente son padres de condición económica no tan buena, ¿no? Y bueno, si ambos trabajan, bueno, contratar pues, una nana, ¿no? Contratar una nana, una persona que les ayude, ¿no? Pero también que tenga decirle al hijo que tiene que obedecer y que tiene que respetar, ¿no? Si le dice a la una, viene y de una
de 1 a 1:30, tienes que almorzar, pues tienes que almorzar. No te vas a poner a jugar en la computadora, ¿no? Claro. No porque la nana, no, o sea, tú le obedeces a la señora. Y yo estoy disponiendo que de 1 a 1:30 es tu hora de almuerzo. Y no hay nada de computadora, no hay nada de televisor. Le empodero también, ¿no? La persona que está colaborándome conmigo. Porque si el hijo va a llegar y va a querer hacer lo que quiere en casa, entonces la persona que me está ayudando no le empodero, el hijo va a hacer lo que quiera, ¿no? Entonces, pero te das cuenta, ¿no? Cómo hay que conversar y trabajar con ellos. Todo tiene solución. Todo tiene solución, así es que a buscar siempre nuestro propio espacio, trabajar en coherencia, en armonía, una educación respetuosa, ¿verdad, doctor? Es la que definitivamente va a hacer que las cosas cambien, porque los niños de hoy pues son los adultos del mañana y son quienes van a o continuar o cambiar la historia. Mi querido doctor, recomendaciones finales, por favor. Sí. Un tema muy importante, por favor, papás, mamás que están al otro lado de la pantalla. No olvidarse, nosotros somos los entrenadores emocionales de nuestros hijos. Somos nosotros, como decimos este término que hiciste ahora, ¿no? El coach. Somos los coaches de nuestros hijos. Nosotros, si queremos hijos seguros, hijos que tengan autonomía, hijos que tengan esa seguridad para tomar sus decisiones, tiene que verse reflejado en el comportamiento de nosotros como padres. Nosotros somos los que transmitimos esa seguridad y esa confianza. Y tenemos que lograrlo a través de una buena comunicación, los lenguajes del amor, ¿no? Cómo yo me comunico con mi esposa, con mi esposo, eso es muy importante, ¿no? Los actos de servicio, ¿no? Los detalles, los regalos, ¿no? Las muestras, el contacto físico, cómo yo me acerco a mi esposo, a mi esposa. Esa es la conyugalidad positiva y eso ven nuestros hijos. Y eso es muy importante que lo trabajemos. Y no descuidar nuestro rol de padres, la parentalidad. Esa parentalidad de conectarnos emocionalmente a nuestros hijos, a sus necesidades, ¿no? Validar sus emociones, qué importante que es. Entonces tenemos un trabajo arduo. Acuérdense, no hay papás perfectos. Cada día lo vamos aprendiendo. Lo importante es tener esa plasticidad, ¿no? Esa capacidad de decir, yo no soy dueño de la verdad y puede ser que me estoy equivocando en algo. Y para eso también, si necesito de esa ayuda profesional, pues busquémosla. No se queden en eso. Gracias, doctor. Y precisamente para quienes necesiten alguna consulta profesional de su parte, ¿cómo lo contactamos? Claro que sí. Me pueden ubicar en el 958-790236. Si de repente no puedo atender directamente la llamada, pues por favor déjenme un mensaje y gustosamente estaré respondiéndoles. Excelente, ahí en pantalla está la información. Doctor, que tenga un lindo día. Gracias por este espacio. Gracias, Fiorelita. Nos vamos a la pausa comercial, amigos. Regresamos en breve con más para ustedes. Esto es Nuevo Día Más y volvemos.